Vamos, tú puedes. Sé disciplinado, crea la mejor versión de ti. Lucha por tus sueños, sé amable. Construye tu cuerpo, esfuérzate, enfócate. Ayuda a los demás. Continúa sin importar los obstáculos. Trabaja, ríe, sé una persona íntegra y busque el éxito. No pierdas tu tiempo, sé diferente. Ten hambre de salir adelante con lo que tienes. Lee cada día, aprende algo nuevo, incrementa tu mentalidad y fortalécela. Aumenta tus valores, comete errores, pero sobre todo, aprende de ellos. Sean todos bienvenidos a su programa Civilizando. Probablemente este episodio sea de los más controversiales si la gente lo escucha. Probablemente muchas personas estén de acuerdo o no en lo que diga, independientemente de lo que yo diga o vaya a explicar a continuación. Tú tienes tu propio criterio, tú tienes tu manera de pensar, tú tienes tus creencias, buenas o malas. Cada persona es un mundo diferente y al final de cuentas tú tienes tu propia opinión de cada cosa que tomas en tu vida o de cada cosa que tú creas. Hablaremos de Dios y yo no seré el más indicado para hablar de religión, ni soy como un apóstol, ni fui seminarista, ni monaguillo o en el caso de la religión católica. En el caso de otras religiones, si eres budista, si eres cristiano, va a ser de Dios en general, no de religiones. Y detrás de este episodio no tengo absolutamente nada escrito. Esto es simplemente pensamiento y experiencia propia. Cada uno puede sacar de aquí sus conclusiones si cree o no en un Dios, si existe algo más allá después de la muerte, algo en el universo, si estamos conectados con otras personas, si reencarnamos. Entonces procederé a un poco, una vez explicado esto, de que no tengo absolutamente nada escrito, solamente es lo primero que se me viene a la mente, hablaremos de Dios. Y cada religión tiene su Dios, o por así decirlo, cada religión cree en algo. Y ahí es donde nos podemos poner a cuestionar por cuál Dios es el correcto, por qué muchas personas creen en este Dios y otras en que testigos de Jehová, que católicos, que cristianos, que budistas, que Alá. Entonces hay un sinfín de religiones. Y empezando de esto, y si te pones a cuestionar tú, ¿por qué mi religión tendría la razón? ¿Por qué aquella religión tendría la razón? Y cada uno defiende sus intereses, defiende sus creencias. Y los mismos católicos pueden decir, no, yo defiendo a los santos, no a los cristianos, pero no existieron y nada más Jesús y Dios. Entonces, si partes de eso, ¿realmente quién está bien? Este episodio será como para cuestionarte quién sí tiene la razón. Y si eres de las gentes pensantes que te pones a analizar por qué suceden las cosas, ¿quién tiene la razón? ¿O por qué en el mundo existen infinidad de religiones? ¿Cuál es el objetivo? Principalmente Dios, por así decirlo, a lo largo de toda mi vida, de mi corta vida, podría ser poca para unas personas o mucho para otras. Independientemente de eso, cuando nacemos se nos inculca una religión por tradición. Se nos inculcan creencias, tú tienes que seguir esto, tienes que creer esto. Y obviamente como tú eres niño, no sabes absolutamente nada. Inclusive en otras religiones, no, por así decirlo, no los bautizan hasta que tienen cierta edad o quiera ser bautizado. Ahora, desde niños, como les digo, nos vienen pues inculcando esta religión. Y partiendo desde ahí, pues realmente no tienes conocimiento del mundo, no sabes qué es bueno, qué es malo, por qué te pusieron esa religión, por qué estás ahí. Entonces, pues te cuestionas a medida de que vas creciendo, ¿por qué soy de esta religión?
¿Por qué crecí con esto? ¿Tendré yo la razón? ¿La tendrán aquellos? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Son preguntas que deberías de hacerte. Y en general de esto creo que existe el bien y existe el mal. Si haces cosas buenas, también va a haber cosas malas. Pero bueno, regresando un poco a esto, lo que les estoy contando de cuando estás siendo niño, vas creciendo y te van inculcando una religión con esas creencias. A medida de que vas creciendo, probablemente te vayas desapegando de la iglesia, te vayas, bueno, esta iglesia o te vayas desapegando de tu religión, vamos a ponerlo más general, no solo en una sola religión. Te vas desapegando de tu religión porque independientemente vas mostrando un poco más de conocimiento, vas siendo un poco más crítico en las cosas. Y esto no es por hacerlo menos a otros, pero normalmente en los pueblos, yo vengo de un pueblo, se respira más la religión, porque probablemente muchas personas, por así decirlo, no pudieron superarse, no tuvieron la oportunidad de obtener un poco más de conocimiento de su vida, ya sea de educación o experiencias. Y esa clase de educación que vas teniendo a lo largo de tu vida te va haciendo un poco más crítico, te va haciendo un poco más pensante por qué el mundo está de esta forma y te pones a pensar en ocasiones por qué el mundo es así, por qué pasan estas cosas, por qué Dios hace esto, por qué la religión hace esto y el mundo es dolor. Y vas viviendo todas esas experiencias y probablemente te vas desapegando un poco de tu religión y es normal. Creo que a todos nos ha pasado, inclusive a mí o a amigos que yo conozco, vas creciendo y te pones a pensar, pues es muy injusto el mundo. No puede ser que haya un ser supremo o un Dios en general y que permita todo esto. Pero si vamos más allá de si qué está bien y qué está mal, o que si fue creado, porque esa es otra teoría de que probablemente nos inculcaron la religión desde muchos años antes, o que si vienen otras gentes de otros planetas o así. Y probablemente eso sí pudo haber pasado, de que alguien dijo, ¿cómo controlamos a la humanidad? Pues incúlcales una religión. Y así que se vayan creciendo toda su vida con un santo, un dios, y que lo vayan siguiendo y para tener al pueblo, por así decirlo, en la palma de tu mano. Podría ser una teoría, no sabemos. Pero lo contrario a eso es de que había una película, no recuerdo cómo se llamaba, nosotros la vimos en una clase de ética cuando estaba estudiando, creo que era El caso de Cristo o algo así, no recuerdo muy bien. Pero en esta película, obviamente es una película, tú puedes decidir si crees o no en las películas, pero bueno, era una película, no la vi completa, pero recuerdo que se basaba en que, bueno, si la van a ver, pues ya luego la ven, ya les voy a spoilear la película. En esta se trataba de una pareja que iba en un restaurante y estaban cenando con su hija y total su hija se estaba ahogando, llegó otra señora y por así decirlo le salvó la vida de que se estaba ahogando con un hueso, no sé qué. Y total la familia le agradeció a la otra familia, a la otra mujer porque le salvó su vida. Y obviamente esta primer familia de la hija eran ateos más bien, no creían en ninguna religión. Siempre era como, pues trabajo, yo soy ateo y no creo en nada más de la ciencia o lo que yo veo. Y es válido. Entonces, la salvó y le comentó, no, pues muchas gracias, todo tal. Entonces la otra persona, la mujer que le salvó la vida, le dijo, no, yo por algo estaba aquí. Por algo, yo de hecho yo iba para otro lado, pero de último momento tuve que estar en este restaurante. Y ahí a la mamá que no creía, pues le empezó a entrar como inquietud de Dios existirá o no. Pero la película básicamente se trata de eso, de que la mamá ya está un poco más entrada en la iglesia, pero el padre sigue siendo ateo y no cree, por lo que él intenta de la manera científica comprobar de que Dios existe. Independiente de cuál Dios, el que tú quieras, bueno, ponlo tú en tu religión, de que Dios existe. Y de eso se trata toda la película.
a lo largo de toda la película va investigando que si cuando se creó la Biblia, que si por qué se creó esto y los apóstoles. Y lo relaciona con la ley porque me parece que era abogado, no recuerdo. Entonces era abogado y lo relaciona con por qué si creer en la Biblia, probablemente alguien creó ese libro. Y actualmente me parece que la Biblia es como pues el libro más antiguo del que se tiene noción. Entonces también otra manera de llamarlo en derecho, saber si existe, si una cosa es verídica o no, es como habiendo evidencia de muchas personas que han no sé, que han vivido ese proceso, pero eso lo va relacionando con su carrera y al final de cuentas al final se va dando cuenta de que pues sí, puede ser que sí existe. Y eso independientemente de si quieres ver la película o no, lo vengo relacionando en que probablemente sí exista Dios, probablemente sí haya habido algo en el mundo, porque hay cosas que realmente son inexplicables, son cosas de enfermedades, por así decirlo, que una persona ya no tiene posibilidades de vivir y muchos doctores dicen, no sé ni cómo sobrevivió, o por qué me pasó esto, o probablemente tú ibas de camino a tu trabajo y al final del día no fuiste y ocurrió un accidente. Entonces te empiezas a cuestionar un poco y ves a Dios, por así decirlo, en como si fuera realmente algo cierto. Y esto a medida de que vas creciendo, bueno, a medida de que vas de niño creciendo, pues te lo inculcan, es obligatorio. Y cerrando un poco el tema para seguir con lo de la niñez de este tema de la película, al final pues sí comprueba de que sí existe. Y cada persona puede tener su mismo criterio, cada persona puede pensar de que existe un Dios o no. Ya es cuestión de cada uno decidir en qué quiere creer. Pero si te pones a pensar, puede ser que sí. Porque los hechos históricos, si tienes muchos eventos históricos al final de cuentas, por ejemplo en un caso, pues te van inculcando como hacia la verdad. Así que esto se los dejo a ustedes, piensen si sí, o mejor vean la película. Ahora regresando al tema de cuando vas creciendo desde niño, te van inculcando la religión a fuerzas porque tú no tienes noción de nada. Y puede ser de que en ese lapso, en ese transcurso de que tú vas creciendo, te vayas enfadando porque no quieres ir a estar con tu religión, no quieres ir a eventos de ese tipo. Y es válido porque tú realmente no se quieres jugar, desarrollarte de otra manera y no te interesa tanto eso. Y por eso es una de las principales razones por la que los niños se van despegando de la iglesia, se van un poco separando de que ya no quieren vivir ese mundo, porque a cualquier niño si lo obligas a hacer algo, no lo va a querer hacer o no lo va a hacer con todas las ganas. Y aquí abro paréntesis en otra historia donde una mamá le invitaba siempre a su hijo. Decía, vamos a la iglesia, no quería. Vamos a la iglesia, no quería. Pero nunca le obligó a ir. Lo invitaba. Igual la madre, por así decirlo, cada semana le decía, oye, vamos a este lado a orar o X. No quería. Hasta que un día dijo, va, voy. Entonces solito encontró como la persona de comunicarse con su Dios, con su religión, de esa manera natural, sin forzarlo. Y me parece que podría ser la mejor manera de educar a alguien en cuanto a la religión, de que él pudiera decidir hacia dónde quisiera ir, pero no obligándolo, porque como les comento, o si obliga siempre a una persona, no le va a gustar hacer algo por obligación. Y cerrando ya este paréntesis, prosigo. Entonces vas creciendo y te vas separando de la iglesia, y es normal, porque probablemente estudias, escuchas diferentes experiencias, conceptos de que la vida es muy injusta, de que hay guerras, de que hay mucha pobreza,
vas viendo la iglesia de diferente manera, porque es otra cosa. Cualquier iglesia actualmente hay muchos intereses económicos en la iglesia, hay muchos beneficios detrás. La iglesia, si ellos pudieran acabar con la hambre de todo el mundo, tienen en la infinidad de dinero, de oro, económicamente son potencia. Pero te pones a pensar, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no acaban con la pobreza? ¿De qué se trata de ayudar o no? Te vas enterando de estos temas y obviamente empiezas a dejar de creer en la iglesia, de creer en la religión, de pues si ellos no ayudan, yo tampoco tendría que creer en ellos. Y por esas razones nos vamos separando. Injusticias, violaciones, sacerdotes, malas reputaciones de la iglesia, y por eso nos separamos. Pero al final del día, cuando vas creciendo, no sé si sea su caso o cualquier otra persona, vas creciendo y muchas de las personas como que se vuelven a pegar a la iglesia, a la religión, se vuelven a pegar a la religión probablemente en su época de adolescencia o adulto más o menos. Se van despegando pero vuelven a regresar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas como que vas creciendo y le vas, no sé, dando un espacio a alguien, a un creador supremo. Y no puede ser el caso de todos, puede ser nada más de unos. Unos pueden seguir siendo ateos y es válido también. Cada quien decide en lo que quiera creer. Pero a medida que nos vamos acercando a la muerte, como que pensamos, ay güey, tengo que estar conectado con otra manera, o te empieza a ir mal en la vida y ahí es donde sí vas con Dios o con tu superior. Ahora es algo también muy hipócrita que a veces buscamos a tu creador, a tu Dios, cuando en toda tu vida te has estado junto a Él y quieres que te solucione la vida rápidamente, quieres que ya se cure tal, quieres que ya esté bien. Probablemente ese sea uno de los problemas en cuanto a la religión. Es muy complicado, yo no lo he logrado entender. Me falta mucho por entender y las personas que ya lo han entendido, pues coménteme en definir de por qué el mundo está así, o si realmente nosotros tendríamos que evolucionar o trascender de una manera para, pues no sé, para estar más conectados con un creador o por así decirlo, por qué el mundo es así y por qué no simplemente es un mundo feliz o es un mundo normal o diferente. Entonces, como les dije, las personas más adultas, como van sintiendo la muerte cerca, se van apegando un poco más a la iglesia o a cualquier religión para estar un poco más en contacto, o qué es lo que ocurrió, o por qué se separaron, o por qué son así. Este puede ser tu caso, no puede ser, ya es cuestión de cada quien. Aquí el punto es hablar un poco de todo esto, de las religiones y que tú te lleves una experiencia diferente. Ahora, si te cuestionas, y de las principales cosas por qué la gente se separa de la religión es ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden las cosas a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué otras personas... Dejen tomar agua un momento. Es que me estoy quedando sin... Entonces, ¿por qué te pasan las cosas a ti? Y pues sí puede ser muy injusto esto que les comento, de que por qué estoy viviendo este proceso. Probablemente, no sé, alguien te esté poniendo a prueba y quiere sacar tu mejor versión de ti. O piensa que tu creador, no sé, es para que seas una mejor persona, quién sabe. O Dios te da muchos problemas para resolver. O sabiduría o problemas que tú al final del día es para que creces como persona. Cada quien lo puede interpretar como quiera. Pero entonces no soy yo la mejor persona para dar estos consejos, pero probablemente
tengas esos problemas por alguna razón que hayas hecho en el pasado. Y esto de religión se puede relacionar con cualquier otra creencia de astros, horóscopos. Al final de cuentas, todo es energía en el universo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces puede ser que todo esté relacionado con conexiones con otras cosas y por eso te pasan las cosas, o por algo tienes que vivir ese proceso, ya sea espiritual o para que crezcas tú como persona, para que alcances, no sé, el siguiente nivel. Entonces tienes ciertos problemas y pues en ocasiones la vida es muy injusta. Y a lo largo de que vas teniendo esos problemas, en mi punto de vista, creo que son como para hacerte más fuerte, para superarte, para crecer como persona. Principalmente cuando tú tienes problemas siempre ves lo malo, o cuando tienes ansiedad ves las cosas de otra manera, pero no te pones a pensar o analizar la situación de por qué me está pasando y cómo puedo salir de esto. Cómo puedo yo realmente saltar este obstáculo y a continuar con la siguiente página. Probablemente sea un problema, bueno, probablemente te esté pasando. Y aquí es donde yo me pongo a pensar, a veces nuestra vida no es tan complicada si la comparamos con la de los demás. Sí, obviamente tú podrás tener tus propios problemas y para ti pueden ser problemas muy grandes, pueden ser gigantescos, enormes, pero para otros pueden ser diminutos o viceversa. Cada persona tiene sus problemas. Y tomando en cuenta esto, tú piensas que es grande tu problema. No puedo comprarme esto, no puedo comprarme este videojuego, no puedo, esto, soy infeliz porque no tengo la ropa que quiero, porque no tengo tal. Pero hay personas que literalmente no tienen ni para comer, no tienen ni dónde dormir, no tienen nada, no tienen un hogar, crecieron en la pobreza, están literalmente peor que tú. Eso sí es un problema. Y a veces uno se preocupa por cosas que si las comparas con otras, dices, wow, no tengo un problema tan grande. Realmente puedo lidiar con esto. ¿O por qué tengo que ir a trabajar? Da gracias a quien quieras de que tienes un trabajo. Otras personas no trabajan. Sí, pero no gano lo que quiero. Pero hay otras personas de que ni siquiera tienen para comer, no generan lo suficiente, están pues en otro mundo, en otra sintonía. Ya tenemos el caso de África, de que hay mucha pobreza extrema y todo eso ya lo pueden relacionar de que si vas creyendo en la religión, porque obviamente es injusto de que el gobierno o cualquier otra potencia mundial podría acabar con eso, pero al final son cuestiones políticas de que ya pues no nos incumben. Pero aquí lo que quiero llegar es eso, de que probablemente tus problemas no son tan grandes como los de otros. Y hace rato salí a comprar, ¿qué compré? Creo que era, no sé a qué salía a la tienda, leche, sí. Iba yo por la calle y iba pasando una persona ciega con su bastón. Y me dio como mucha empatía. Me dio empatía al ver qué difícil ha de ser su vida. El estar caminando, bueno, probablemente si ve o no, porque ya sabemos que muchas personas a veces nomás es por beneficio económico y se hacen las ciegas. Pero supongando el caso de que sí, porque se veía un poco mal la persona esta que iba por la calle, pues te da empatía. Y me puse, de hecho, por eso también como que empecé a grabar esto. Te pones a pensar, pues mis problemas no son tan grandes como los de él. Mis problemas no se comparan a nada. Tú puedes ver, tú puedes caminar. Y a veces cosas tan sencillas no las valoramos. Tú puedes caminar, correr, andar, gritar, cantar, bailar, lo que tú quieras. Muchas personas no pueden correr, tienen problemas con la espalda, tienen problemas con su cuerpo, con su mente. Personas con diferentes discapacidades o que nacieron lamentablemente con una deficiencia en su cuerpo
o que tienen una enfermedad y diariamente están sufriendo. Entonces ponte a valorar eso de que seas agradecido con la vida que tienes, de que entiendas a las otras personas. Cada persona tiene su problema, cada persona tiene su batalla interior, y a veces nuestra batalla no es tan grande como pensamos. Existen todavía personas en las peores condiciones, existen personas, como les comenté ya para no ser muy largo estos comentarios, existen personas que sí de plano no tienen nada. Y si nos ponemos a pensar, ahora podrías decir, ok, esas personas no tienen nada, pero ¿por qué Dios no las ayuda? Si lo que supuestamente un Dios quiere es lo mejor para su raza, para su mundo. Pero ahí, ¿cuál sentido creen que sería de la vida darle todo a una persona? ¿Qué criterio seguiría? Ahora también, yo podría haber sido una persona de ese tipo, de, no sé, de estar en carencias, o ser una persona muy bendecida y tener demasiado dinero. Pero ahí ponte a pensar por qué realmente pasan las cosas, y ponte a evaluar por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Ser agradecido con lo que tienes. Y probablemente lo que Dios o cualquier eres supremo, y muchas personas lo dicen también, que Dios no ayuda a los que no se acercan a Él. Pero aquí está un poco contradictorio, porque las personas que tienen carencias en cuanto, no sé, a pobreza, su preocupación no es ir a la iglesia, su preocupación es comer, es sobrevivir. Es su única preocupación, es salir adelante. Y te tienes que poner a pensar en eso, porque es complicado que una persona se preocupe por eso, o que empiece a dejar de creer en la iglesia o en Dios, porque su única preocupación es sobrevivir. Es estar con vida, llevar alimento para sus hijos, es su única preocupación. Y lo contrario que dicen las personas es que Dios ayuda nada más a los que se acercan a Él. Es que la gente no se acerca mucho. No por eso. Y son cosas de que te pones a pensar, pues bueno, sí, tiene razón y tal. Pero ¿qué creo? ¿Qué creeré? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y ahí empiezan pues cuestionamientos de cada persona. Cada quien tiene su libre albedrío en lo que decide creer. Independientemente de eso, me parece que cada quien tiene como un destino, un objetivo, de que si tienes cerca a tu creador, que mejor, porque para algo, es que cómo les comentaré esto, para algo, por así decirlo, lo estás siguiendo, o tú crees en algo. Si hablamos de creador, ahora, ya aquí se me vino otra idea. ¿Por qué sí la religión católica? ¿Por qué sí la religión cristiana? O sea, también pónganse a pensar eso. Yo opino, no sé, cada quien tiene su criterio, de que solo existe un Dios, solamente existe una persona suprema, y que de ahí probablemente a lo largo de toda la humanidad se desglosaron diferentes religiones. Pero en fin, yo creo que solo hay una persona en todo el mundo que rige, por así decirlo, el ser Dios. Porque ahí te digo, ¿cómo es posible de que una persona, si ya nació con ciertos criterios de cierta religión, cómo la va a hacer cambiar y tú vas a tener la razón? Ah, no, pero tú tienes la razón. No, pero yo sí, pero aquel... Entonces, al final de cuentas yo creo que es un mismo Dios de todas las religiones. Igual antes en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los 12 apóstoles de Jesús, los 12, y si lo puedes relacionar, la Biblia, los 12 apóstoles con los 12 no sé qué de Alá, y lo mismo con la religión cristiana, los 12 sabe qué de Jehová. Todos números de personajes, no lo he oído bien,
no lo he leído bien, pero todo está relacionado con un solo ser. Y eso también nos lo comentaron en una clase. Todas las religiones son lo mismo, van encaminado a uno. ¿Cómo se dice? ¿Tergiversar? O sea, algo así. Van tergiversando la información, o sea, manipulando. Y al final de cuentas son religiones basadas en las mismas. Que solamente existe un Dios. Esa es mi creencia. Cada quien puede creer en lo que crea. Si cree que es un elefante, pues es un elefante y se acabó. Pero es bueno tener a no sé, a alguien con quien hablar, por así decirlo, tu religión, a alguien con quien comunicarte, a alguien con quien expresarte y si te podrá ayudar. Porque a veces si estamos pasando por malos problemas o si sí somos creyentes, como que se van solucionando los problemas, no sé si les ha pasado. A veces estamos como llenos con tantas cosas, con tanta mierda en la cabeza que no encontramos cómo salir del hoyo. O a veces pues vamos perdiendo la fe. Y algo que sí se les quede grabado es de que la fe es lo último que se pierde. Y hablando de fe, una vez hicimos un examen en la universidad con un compañero y nos fue horrible. Nos fue muy mal. Y de hecho lo reprobamos, yo saqué como un 3 y él como un 2, algo así. Nos fue mal en el examen. Entonces, pues en la tarde, o sea, el examen fue un miércoles, ni me acuerdo, un miércoles. Y ya el jueves nos dijeron que reprobamos. Y el jueves lo hicimos en la tarde, así nomás por hacerlo. Nomás por saber cómo se hacía. Resulta que al día siguiente, después de que ya sabíamos que habíamos reprobado, el ingeniero nos comenta, ¿quién hizo el examen? ¿O quién lo intentó resolver? No, pues tal, nosotros. No, pues vamos a mi oficina. Y lo volvió a calificar y dice, no, tiene un 10. O sea, de un 3 que tú tenías te lo cambió un 10. ¿Por qué? Pues porque tú lo hiciste o porque a pesar de que ya lo habías hecho, no te diste por vencido y lo quisiste hacer en tu casa en la tarde. Y como ya lo llevábamos hecho porque sabíamos que la habíamos regado, pues independientemente de eso lo hicimos, se lo entregamos y nos cambió la calificación. No la cambió. Y me dice mi amigo, la fe es lo último que se pierde. O sea, cada quien lo puede llamar como quiera, coincidencia, suerte, fe, pero al final del día creo que tiene una conexión, tiene algo que ver. Entonces, concluyendo un poco en este episodio, no sé cuál ya es, el 13 o el 14 de Civilizando, o el 12, no sé. Tú cree en lo que quieras creer, pero sé una persona noble, íntegra, que te lleves bien con tu familia, con tu religión. Ve creciendo. Siempre a tu religión, a tu creador, tenlo, no sé, contigo. Comunícate con él. Porque todos van hacia el mismo rubro. Hay un mismo Dios. Desde mi punto de vista. Y es mejor creer en algo que no creer en nada. Y como les dije, la fe es lo último que se pierde. A veces cuando estamos pasando ya por último para cerrar, a veces por experiencia tenemos muchos problemas, no sabemos cómo solucionarlos. Y si nos apegamos un poco a esto, nos comunicamos, ay, ¿qué voy a hacer? Como que solitos se van arreglando las cosas. Vas pensando en diferentes situaciones de no voy a salir de esta, no tengo trabajo, no me voy a ir para acá, voy a cambiar de vivienda, tengo este problema con mi mujer, tengo problemas, o sea, vas teniendo problemas, pero si te vas comunicando con Dios, como que se van solucionando las cosas. A veces bien, como dice esa frase, Dios no aprieta, ¿cómo? Dios aprieta pero no ahorca. Podría ser que eso sea para superarnos, para adquirir mejor conocimiento, para superarnos como personas, desarrollarnos, crecer, pero ya es independientemente de cada uno lo que quiera creer. Con esto solamente quiero decirles de que creen algo. Bueno o malo, no sé, pero tú creen algo. Si existe el bien, también existe el mal.
ten cerca a tu creador y verás que poco a poco se van acomodando las cosas, poco a poco se van resolviendo tus problemas si actúas de la manera correcta, ¿no? Porque no es como que diga, se lo va a dejar todo a manos de Dios y ya todo se va a solucionar, no. Posiblemente como que te abre a un panorama más a lo que vayas a hacer, pero ahí está. Hasta aquí este episodio. Probablemente muchas personas sí lo escucharán o no, y es cuestión de cada quien. Tú decides en qué creer, tú tienes la última palabra. No crean, siempre les digo, yo no lo sé todo, esto es solamente palabras mías, no crean todo lo que yo les digo. Es un es un episodio así, para que cada uno saque sus conclusiones, llévense algo bueno, lo malo que yo dije aquí, deséchenlo, quédense con lo mejor, sepan aprovecharlo y vean en qué manera esto que les acabo de comentar pueda mejorar sus vidas. Nos vemos, suscríbanse, síganme en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, X, TikTok, es todo por hoy. Chao, chao.